Madre mía, el salseo que nos llega de Demet Özdemir. Lo que acaba de confesar es brutal, o sea, tenéis que escuchar esto. A ver, ¿os acordáis de esa relación que tuvo a todo el mundo con el corazón en un puño? Pues parece que todo, era más real de lo que imaginábamos. Y lo ha dicho ella misma. Directamente sin rodeos. Ha soltado la bomba y nos ha dejado a todos con la boca abierta. O sea, ¿cómo os quedáis? Para ser honestos, muchos pensábamos que era un romance de película, de esos que se montan para dar que hablar, ya sabéis, para las revistas, para las redes. Que a veces estas cosas son puro marketing, ¿no? Pero lo que ella ha dicho, te quita cualquier duda. Ha sido como decir, oigan, que lo que vieron, lo que sentimos, lo que vivimos, eso era de verdad. Y la manera en que lo ha dicho. Con esa seguridad, con esa mirada, te lo crees a la primera. Yo me imagino la escena. Estará en una entrevista, le preguntan algo y ella, sin pensarlo dos veces, suelta la verdad. Y claro, los periodistas flipando, el público en shock. Es que esto cambia completamente la perspectiva de todo lo que pasó con. Porque si fue real, ¿qué significa eso ahora? ¿Que todavía hay sentimientos? ¿Que fue una relación profunda que no pudo ser? Son tantas las preguntas. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet se ha hartado de las especulaciones. Ya no quiere que la gente se invente historias, que saquen conclusiones erróneas. Prefiere decir las cosas claras, aunque duelan o aunque reabran viejas heridas. Y eso en el mundo de la fama, donde todo es fachada, tiene un mérito que flipas. Es un acto de valentía, ¿no os parece? Porque piensa, ¿cuántas veces hemos visto a famosos decir, sí, estábamos juntos, cuando en realidad era todo mentira o exagerado? Pues ella ha ido a la inversa. Ha dicho fue real, y eso es mucho más jugoso, mucho más impactante. Te hace pensar en las noches de risas, en los momentos íntimos, en las discusiones, en todo lo que hay detrás de una relación que se muestra al público. Muchos dirán que es solo una manera de mantener el interés, de que no se la olvide. Pero yo sospecho que hay algo más. Que tal vez le ha dolido mucho el desenlace de esa historia y ahora, tiempo después, quiere dejar las cosas claras para ella misma, para su paz mental. O quizás quiere enviar un mensaje a la otra persona. ¿Quién sabe? El salseo está servido, vamos. Imaginaos la presión de tener que vivir una relación bajo el ojo público. Y que luego cuando acaba la gente se invente cosas, se diga que no fue sincero, pues tiene que ser frustrante. Por eso esta confesión de todo fue real, es como un grito de autenticidad. Lo que vieron, eso éramos. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Se volverán a cruzar sus caminos? ¿Habrá reconciliación? Porque si fue tan real, las posibilidades están ahí, ¿no creéis? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta confesión abre la puerta a una reconciliación o es simplemente el cierre de un capítulo importante en su vida?